Hola, buena nit. Javi y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, que hacíamos cortometrajes y en la época de la burbuja del cortometraje. Sabéis que existía la burbuja inmobiliaria y había una época en que los ayuntamientos tenían mucho dinero, invitaban a directores de cortos pues a hoteles, a dietas y cosas así. Eso existía. Era el ladrillo corto. Y nos conocimos nos colamos en un buffet de un parador en Cádiz. Eso es real, nos conocimos así. Y claro, es verdad que justamente nosotros hacíamos cortos de comedia, Javi estaba con el corto Traitum, yo estaba con La Primera Vez, y con el tiempo pues nos hemos ido viendo, haciéndonos más y más amigos y va a culminar en trabajar juntos, ¿no? Porque Diego San José y yo estamos escribiendo para Javi un capítulo del Ministerio del Tiempo, la serie de la segunda temporada, que va a dirigir Javi un episodio especial. Nos han invitado a los tres a participar. Y luego está pues el guión de Super López, que Diego y yo estamos escribiendo para él. Entonces hay una cosa que creo que tenemos en común Javi y yo, y es que cuando vemos algo gracioso y ajeno nos da mucha envidia. O sea, uno puede visualizar algo desde me hace reír, pero además si creo que te dedicas a la comedia no puedes evitar esa cosa de ¿por qué no se me ha ocurrido a mí antes? Y qué cabrones son estos. Entonces, un ejemplo de esto, porque en realidad yo no distingo mucho. Yo, claro, empecé en la tele haciendo sketches, hacía cortos a la vez, luego ya he hecho largos de comedia y cosas así, pero me cuesta mucho distinguir una cosa de la otra. Sé que cada uno tiene sus recursos, pero esto que pasa mucho en las escuelas, ¿no? Y cuando doy clase lo mismo. Pero ¿esto es un corto o es un sketch? ¿Es una idea estirada? ¿Es como un no todo? A mí me da igual, con tal de que sea gracioso, me da exactamente igual. Entonces he traído una de las cosas que me parecen más graciosas que haya visto. Disculpad la calidad, pero es un YouTube bajado, que es de un programa que se llama Mr. Show. Y creo que es de los mejores sketches que he visto nunca. Así que si queréis lo vemos y luego lo comentamos. Rock lyrics. Do they influence our kids? Our topic in 2 weeks. But tonight, the elderly. Good evening and welcome to the pre-taped call-in show where we tape all our shows a week in advance. I'm your host, Ken Doral, and let's try it again. It's really not that hard, okay? Our topic, once again, is the elderly. Okay, we're taping it now, and it airs next week, okay? So, if you're watching me talk about the elderly, don't call to talk about it. It's too late. Instead, call about cooking, which is next week's topic, okay? If you wanted to talk about the elderly, you should have called last week when our pet care show was airing, but we were taping the elderly show. Okay, so here we go. Hello. Hi, Ken. Great show. Thank you. What can I do for you? My dog has a disobedience problem. Okay, and, okay. There you go. Okay. That's boo-boo number 1. Hopefully that'll be our last. Okay. Look, if you wanted to talk about pet care, you should have called 2 weeks ago when our show on racism was airing. Okay, I'm doing a show about the elderly right now, which, of course, to you people watching means calling about cooking. Okay, we'll see if we... Hello. Yeah, hi. What's going on? I mean, you're doing a show about pet care, but everybody's talking about racism. No, I'm not doing a show about pet care. I'm doing a show about the elderly. The people calling about racism are watching the show that aired when we were taping the pet show, which is airing now, okay? If they wanted to talk about racism, they should have called 3 weeks ago when our Crime in the Street show aired, okay? It's just, let's think before we... All right. Okay. Here we go. Hello? yes, I'd like to talk about my grandma. Oh, all right. Yeah. Okay, good. Okay, well, she has this cat that's keeping her up at night, and, Well,
Well, sir, can I just say that difficulty with sleeping is a common problem with the elderly of today. Yeah, but I really think the cat is more the problem. I mean, the cat's rambunctious or nervous. No, sir. Obviously, your elderly grandmother is the problem because that's what this week's show is about. Yeah, but I'm watching the show right now. Idiots! It's simple. Look at this. This is what's airing right now, the Pet Care Show. Listen, I'm talking about pets. Stop calling about racism. We did that a week ago. Look, here. Listen to me. For the last time, crime on the streets happened last week. Everything I'm saying happened last week. Look, here. And that concludes our first show, Crime in the Streets. I can't help but think it would have gone a little better had somebody actually called in, but I guess that's because you won't see me until next week. Oh well, as soon as we get the kinks worked out here, I'm sure it's going to be a great show. Bueno, pues evidentemente una de las cosas más complicadas cuando uno hace un programa de sketches y donde más sufre es haciendo el final, porque todo el mundo puede tener una idea de punto de partida muy ingeniosa o brillante, o es más fácil que llegar a una conclusión. Entonces este sketch es un ejemplo de que lo mejor es el final, ¿no? Es decir, que en realidad su conclusión, que llega a ser casi pues eso, un videoclip de Michel Gondry, se convierte en el punto máximo, ¿no? O sea, que el punto máximo está situado al final. Luego te das cuenta en cuestiones de estructuras y de cómo funciona en comedia, ¿no? Hay 3 llamadas y la tercera es de remate. Ves que los actores, a pesar de estar en un código de comedia, se va mucho al realismo, ¿no? Hay cosas, elementos que te pueden hacer gracia, como por ejemplo que el tipo esté calvo en el primero, en el último, en la última situación y haya ido perdiendo el pelo progresivamente, ¿no? Es decir, que en realidad te das cuenta de que la comedia no es simplemente soltar un tío gracioso, sino que tiene algo de arquitectura o de matemática, ¿no? Pues lo que os he dicho de siempre hacia arriba, 3 pasos elementales para crear el efecto cómico, y luego también la vena del realismo. Desde luego hay comedia pues mucho más loca y que se permite salir de ese registro, porque justamente la comedia lo bueno que tiene es que tiene un abanico de posibilidades y de tonos que claro, es el ejemplo que pongo siempre. No es lo mismo El Verdugo que Aterriza como puedas, y las dos son comedias, ¿no? Pero es verdad que te das cuenta de que hay unas constantes y que sea por tema o sea por tipo de interpretación o sea por estructura, al final las cosas funcionan por algo. Es decir, que no puedes jugar con el sentido del humor de la gente, pero desde luego sí que hay una sensación de que unas ciertas normas, aunque sean muy abstractas, sí que existen. Sí. Pues ahora me toca a mí. Bueno, hola a todos. Ella es Marcoy, directora de 2 películas. Y yo a Borja lo conozco... Voy a contar una cosa de cuando nos conocimos, si no te importa. Lo conozco desde hace 15 años, cuando hacíamos los cortos en Cádiz, como tú has dicho, y yo recuerdo, o sea, voy a contar algo que se puede contar, no te preocupes. Yo recuerdo después del pase de una de las noches de alguna peli y tal, yo me desperté pronto para ir a desayunar y me lo encontré en la cafetería y estaba escribiendo. Y le dije, ¿qué haces? ¿No? Yo no estaba muy acostumbrado a esto de los festivales ni tal, y me dice, pues estoy escribiendo una cosa para un programa, creo que debía ser Vaya Semanita o algo así, tal, y pensé, claro, esto es un profesional, está en un festival, pero también está trabajando, ¿no? No como tú, no como yo, que no estoy haciendo nada desde hace 7 meses o así. Y me dio mucho que pensar en esa lección, ¿no? Porque a mí cuando Mar nos dijo de hacer esto, la premisa, al menos, o la excusa era hablar de cosas que te han marcado o poner cosas en las que hayas aprendido algo, ¿no? En estos 15 años, ¿no? que nos conocemos, pues esa fue una, de decir, bueno, es que hay que escribir. Yo no lo he conseguido todavía, llevo pues desde 15 años pues sin escribir. Afortunadamente hay profesionales como Borja que escriben y directores que no escriben, como es mi caso,
que pueden dirigir las cosas de los otros, ¿no? Y ahora, por fin, después de 15 años, es que yo estoy muy contento de que después de esa amistad que fue inmediata y a lo largo de los años se ha desarrollado, pues por fin vamos a consumar esto. Y es muy bonito, Borja. Bueno, quería compartirlo aquí con unos amigos. Pues nada, y ahora me toca mi primer vídeo, que después de esto, claro, después de esto tan bueno, yo voy a poner algo que he hecho yo, que me da mucha vergüenza, pero bueno, el contraste va a ser fuerte. Es lo único que escribí hace más de 15 años, es el corto, un trocito del primer y único corto, bueno, el único corto que he hecho así profesional. Como me fue tan bien, dije no hago más para no cagarla. Y en esa época yo estaba muy obsesionado por dos cosas que intenté unir, ¿no? Por un lado era lo que había hecho hasta ese momento, ¿no? Los cortos que había hecho antes de entrar a la escuela de cine en la SCAC, que era muy Carpenter, y voy a hablar mucho de la música. Y yo quería siempre pues poner cosas de Carpenter, en todos los cortos pues ponía música de Carpenter, pero por otro lado el corto que había escrito era una comedia. Y también me gustaba mucho lo que hacía Todd Solondz. Entonces dices, ¿cómo se puede mezclar esto? No lo sé, voy a intentarlo en un corto, que en un corto puedes hacer lo que te dé la gana. Y no me salió demasiado bien, pero bueno, voy a enseñar un trozo donde conviven. Porque Todd Solondz hacía una cosa que me gustaba mucho, que era poner una música. Bueno, a mí, lo que he hecho yo, no sé lo que hacía Todd Solondz, pero lo que he hecho yo es poner una música que me da mucha rabia, una canción que no me gusta nada en el corto, pero que vista de otra manera puede resultar patético, ¿no? O sea, poner músicas que te dan rabia para hacer reír. Eso lo he hecho, creo que durante el resto de mis películas. Inmediatamente después sonaba un tema de una peli de Carpenter, que es Asalto a la comisaría, que no pegan nada, ¿no? O sea, dices, ¿qué haces con un tema de Pretenders? Que es una canción que me da mucha rabia todavía hoy. Y luego, ¿cómo mezclas eso con Carpenter? Pues lo probé, no lo hice nunca más, porque la verdad es que luego aprendí que hay que tener un estilo concreto en cada corto, en cada peli, y no mezclar cosas tan diferentes. Pero bueno, ahí está. ¿Tiene que tener los derechos? Bueno, eso luego hablamos. Luego hablamos. ¿Esto se está grabando o para YouTube? Vale, bueno, da igual, hablamos igualmente. Pues nada, y es un trozo que hice con música, una música que me da mucha rabia, y luego una música que me gusta mucho. La que mejor funcionó es la que me da rabia. Pero bueno, veámoslo. Por favor, Dios, Jehová, no sé si existes o no, pero ayúdame, sácame de esta situación, sálvame. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. El dolor me hizo ver las cosas con claridad. Vi la locura rondar por mi cabeza. Si no quería acabar como mi padre, debía actuar. Me enfrentaría al José. De todas maneras, era imposible que las cosas me fuesen peor. ¡Suelta las garrafas! Suéltalas si no quiere que te las explote en la cabeza. ¿Dónde os metéis? Hemos oído que habéis formado un grupito con las reglas y todo. Mira qué listo, así Joséito nunca está solo. Solo por eso vamos a reventar a todos. No lo sé.
¿Qué miras? ¿Cómo que no sabes? ¿Dónde está José? En la cabaña del pozo todas las tardes. Ups. ¿Qué? Bueno, Pretenders, luego una versión de Carpenter que para asociarlo un poquito mejor le hicimos en versión flamenco, y luego el Please Don't Go, vamos, un pupurri, un salpicadito de temazos que no pagué, ya se lo he puesto, y que bueno, a mí me gusta. Esto lo de poner canciones así que no me gustan lo he hecho, y creo que llegué al cenit de todo esto en una película que hice que se llama Tres bodas de más, que puse creo que una de las canciones que más asco me han dado en toda mi vida, que era Carrie de Europe. Creo que como llegué al cenit me propuse en mi cuarta película no usar ninguna canción, y no lo conseguí del todo, pero bueno, al menos no las uso así. Ya que ha salido el tema, porque la ha sacado Borja, que es muy amigo mío y me saca siempre temas que me encantan, que lo de los derechos. Ahora yo creo que no se podría... No pasa nada, ya, hay confianza. Yo creo que hay una anécdota que me pasó con esto de los derechos. Con este corto, la verdad es que fue bastante bien, y pasa esto que pasó una cosa muy extraña, que me llevaron a Los Ángeles y estas cosas que pasan, un manager y todas estas movidas. Esto era el año 2002. Y en una de esas fiestas que te llevan por la noche y tal en Los Ángeles, me dijeron, bueno, pero tú eres director, tal. Sí, ¿pero qué has hecho? Digo, pues un corto, tal. Ah, queremos verlo. Y dije, pues no lo llevo. Y uno lo tenía, un tío que está ahí, pues yo lo tengo, no sé qué. Y se pusieron a verlo. Yo, como no puedo ver mi corto, bueno, ni las pelis en general, me fui a la habitación del tío de la casa, al ordenador, y cuando volví vi que sonaban los créditos, otro temazo en los créditos, sin pagar. Y cuando volví, a ver, tampoco es que espere que cuando venga haya aplausos y risas y abrazos, pero es que estaban muy serios, muy serios. Eran como 15 personas en la fiesta, pero con caras de mal, muy mal. Entonces yo dije, bueno, nos ha gustado, tampoco es para esto, me tengo que ir. Y me viene un tipo, ¿no? Y me dice, bueno, tú sabes quién soy yo, ¿no? Y digo, bueno, sí, el dueño de la casa, ¿no? De esta fiesta. Sí, dice, bueno, es que yo soy el que tiene los derechos de las canciones de Pretenders. Y yo dije, bueno, qué divertidos los americanos y qué bromistas. No, sí, me enseñó la tarjeta, no, tal, copyright management. Yo no sabía inglés muy bien y sigo sin saber, pero en aquella época menos. Entonces me puse bastante nervioso, porque yo cuando haces un corto, y más, bueno, cuando yo hice este corto, o sea, nunca esperé que lo viese nadie más que la familia y los amigos. Y luego cuando empieza a viajar y tal, pues te pones contento, pero no piensas en esto. Y el tío, pues bueno, ¿y cómo has hecho este corto? Y yo, claro, en Spain no money, mi inglés básico, no, ¿has ganado dinero con este corto? No, en absoluto. Nunca he ganado más dinero que haciendo este corto, también es verdad. La época de la burbuja. No. Tal, dice, bueno, tal, voy a hablar a ver con quién tenga que hablar, tal, los Pretenders. A ver qué pasa. Y yo, hostia, me cago en Los Ángeles. Tal, ¿ahora qué hago? Bueno, afortunadamente parece ser que el corto les gustó y no hicieron nada. Y yo prometí que si algún día hacía una película, pondría la canción de Pretenders en una película, ¿no? Y la verdad es que luego hice una película y puse la otra, la de Please Don't Go, no sé por qué, supongo que ya pasó, se diluyó todo y nada, pagando ya lo que hay que pagar, pero bueno, esta es una anécdota como otra cualquiera. Paso la palabra. No, bueno, ya sabéis que como somos muy amigos, hay que pagar el peaje de que hagamos la pelota y todo eso, porque desde luego, Javi, yo vi Traitum hace poco, y me llamó la atención una cosa, y es que estabas diciendo que no escribes y todo eso, pero claro, entonces tiene mucho más mérito que resuenen cosas de Traitum en Promoción Fantasma, por ejemplo, que la secuencia con la que he empezado se parece mucho a la secuencia inicial, o que veas elementos muy en común, pues de tipo de personaje, o de tono, o de estilo, vamos, en general que te resuenan, ¿no? Y creo que en realidad... Es que el otro día estuve en un congreso de guionistas que daba una charla,
y preguntaron de por qué los guionistas de la peli de la última no salíamos en el cartel, y yo dije, no, es que la película es del director. Entonces hubo un silencio brutal en el mundo del guionismo, porque claro, yo pienso que la película es del director, porque el guión es una guía, es verdad que es fundamental, una guía importante, pero creo que el cine es una historia que se cuenta en imágenes, y quien la cuenta, sobre todo por una cosa, que es que los guiones no tienen ni ritmo ni tono. O sea, no pueden pasar más o menos acontecimientos, pero claro, es que con el mismo guión puedes hacer Los 7 samuráis, Kurosawa puede hacer Los 7 samuráis, o Pixar Bichos, y es el mismo argumento. Entonces, eso creo que hace que los directores, pues en realidad sean los autores de las películas, y creo que Javi no tiene que lamentar. Aparte que, claro, como tampoco hay muchos directores que no escriban, pues yo un día le pregunté cuántos guiones le mandaban al año para dirigir, y no supo decírmelo. Parecía un ganador de la lotería de Navidad, sin saber. Bueno, pero es verdad que claro, que de igual manera que veo coherencia en Javi, viendo un corto del año 2000 o 2001 y viendo sus últimas pelis, una de las cosas que surgían cuando Marc nos propuso hacer esto y decir, bueno, hacéis un repaso de momentos importantes de cambio en vuestra carrera, sean con películas ajenas o con vídeos ajenos o propios, y ahora yo, lógicamente, viendo la sala llena, me estoy arrepintiendo un montón de lo que vais a ver. Sí. Una preguntita, aprovechando que ha salido todo el tema del guión, que bueno, hemos visto que Borja escribe películas que no dirige, ¿no? Y Javi dirige proyectos que no ha escrito, con lo cual me interesaba justamente que hablarais un poco de esto, ¿no? ¿Cómo te apropias, un poco al hilo de lo que planteaba Borja, cómo te apropias de un guión, teniendo en cuenta que todas las películas de Javi tienen una especie de sello muy reconocible? Y tú, Borja, ¿cómo es tu experiencia de ceder un texto y luego cuál es la transformación que ves, ¿no?, al final, o respecto a esto que podéis añadir? Bueno, yo por un lado, es verdad que sí, sobre todo estos últimos 2 años, sí recibo muchos guiones, pero precisamente es porque no hay muchos directores que no escriban, ¿no? Y yo a los estudiantes yo recomiendo esto, que se especialicen en esto, porque hay un nicho ahí que dices, bueno, es que casi todos los directores acaban escribiendo sus películas, y está muy bien porque seguramente tengan un punto más personal, ¿no? Uno cuando estudia nunca quiere, cuando va a la escuela de cine nunca piensa, yo lo que quiero ser es director de encargo, es mi sueño, ¿no? Todos queremos, pues, contar nuestras mierdas, ¿no? Nuestras cosas en la cabeza y tal, y está muy bien. Pero yo no. Y siempre, sobre todo los primeros años, siempre tengo que escribir algo. Es verdad que lo he intentado y no, pero la verdad es que como me llegan guiones y cada vez tengo la suerte que mejores, pues se me ha quitado esa espina. Y lo que hablas de la autoría esta, es verdad que recibo guiones y yo no los escojo porque crea que sean mejores o peores, que en el fondo sí, sino porque creo que son guiones en los que yo pueda aportar algo, ¿no? Que los vea cercanos a eso que llaman sensibilidad, o como lo quieran llamar. Pues, por ejemplo, el Spanish Movie quizá menos, pero quería hacer una peli ya, pero Promoción Fantasma o Tres bodas de más o Anacleto sí que es algo que me tocaba como más de cerca, y pensé que yo ahí podía aportar algo, y de ahí lo de las canciones y un tipo de humor naif en algunos momentos, o como lo quieran llamar los que se miran las películas y analizan. Yo es más instinto, yo leo un guión, me hace gracia o no, lo veo interesante y veo que yo me imagino haciéndolo, ¿no? Y esa es la manera que yo veo. Entonces, si me imagino haciéndolo, es que tiene algo que tiene que ver con lo que yo hago, y por eso de ahí hay una hipotética similitud entre las películas, aunque yo me esfuerzo a que no las tengan en el fondo. Yo intento que cada peli sea diferente, pero no lo consigo del todo. ¿Hay una escritura un poco? Sí, además bastante con los guionistas. Normalmente hay un trabajo previo de los guionistas que escriben la peli, luego yo te aviso de lo que va a pasar, porque aún esto es lo que hay, y luego, que es la parte muy divertida, pues nos juntamos y vamos soltando ideas, y yo lo haría así, tal, esto es secuencia tal. Sobre todo le das
una pátina visual. Yo lo que hago es darle una pátina visual al guión, decir, oye, y esto si empieza así y tal, o sea, aquí me molaría hacer este plano, escribámoslo y así y tal. Eso es un proceso conjunto. Y luego, con la excusa de que llega el rodaje, pues dices, para ya voy a hacer el guión de rodaje, ¿no? El guionista se aparta y me suelo ir con el montador, Alberto de Toro, que ha montado mis 4 pelis, y nos solemos aislar como un par de semanas. Yo era montador, bueno, estudié montaje en la escuela y me apoyo mucho en montaje, y luego reescribo con el montador, no porque sea el montador, que sí que aporta mucho en montaje, sino porque es un tipo al que considero que tiene mucho criterio y me ayuda mucho, y además que no le gusta la comedia, entonces es un filtro de mierda muy importante, ¿no? Porque no deja pasar muchas cosas, y ahí pues escribimos, nos divertimos, y sale la última versión muy de producción también para poder hacer la película, ¿no? Cosas como esto que pasa en 3 localizaciones diferentes, me estaría bien juntar la luna para poder rodarlo esto en 2 días en el mismo sitio, ¿no? Y te ingenias para hacer eso, que es como más aburrido, pero a la vez te ingenias las cosas y luego parece que se haya pensado así. Pero sí, reescribo mucho porque supongo que es un poco también para quitarte la espina esta de que no escribes y le das un punto ahí, una pátina. Y luego llega el rodaje y ya pues se sigue lo que se dice, ¿no? Siempre se va reescribiendo y luego llega montaje que ya pues se cambian las cosas. Sí, la verdad es que fíjate, lo del montaje como última versión de guión en cuanto a limar diálogos, cambio de orden, yo creo que en comedia, en cualquier género, todos estamos de acuerdo con que es lógico. Lo que pasa es que la curiosidad es que Javi lo hace antes, ¿no? O sea, que antes de rodar ya tiene el montador, que yo considero muy guionista, porque muchas veces tenemos la percepción de que un montador es un empalmador de planos, pero creo que tiene una visión de conjunto y de orden y de lógica que tiene mucho en común con el guionista. Pues yo tampoco me había planteado nunca ser guionista de encargo, ¿no? O sea, siempre lo había visto como algo conjunto y algo que me apetecía hacer, escribir con Diego San José, que nos conocimos de la época de Vaya Semanita, y hacerlo. Ya había escrito mis cortos, había empezado a hacer 2 largos muy seguidos, y de repente pues vi que nos habían encargado una comedia y yo no quería dirigirla. Es el primero, o sea, la primera parte de 8 apellidos vascos. Es que yo había hecho 2 comedias románticas, y volver a decirle a un actor mira, es que la chica te gusta pero no puedes tal, me da una pereza descomunal, pero descomunal. Y encima ya veníamos de Vaya Semanita, o sea que era como todo, es como te gusta la borroca esa, pero o sea, ya me parecía un horror, que pues se podía pensar que luego me he arrepentido, pero os digo que no, en absoluto. O sea, no me arrepiento nada de no haber dirigido ninguna de las 2 películas, lo digo con total sinceridad. Pero claro, eso ha hecho que sea mi trabajo más relevante, más conocido, y ya se me vea como guionista, ¿no? O sea, que en realidad también como Diego y yo, pues trabajamos sobre todo mucho el diálogo, hacemos una comedia muy verbal, donde los protagonistas no paran de hablar en todo momento, pues de luego eso es algo que remite mucho, guionista, ¿no? Y es cierto que la manera de escribir es muy parecida, y sin embargo es casi técnicamente como que acoto más, ¿no? Cuando yo escribo un guión para mí, casi no hay acotaciones, porque yo ya sé muchas cosas de sugerencias de tono, de por dónde va, de qué elementos, y aquí está mucho más, y aparte que casi eres más libre porque metes más pijadas que dices, bueno, si les gusta se lo quedarán y si no lo quitarán, ¿no? Creo que tenemos tendencia, Diego, ya a revoltar de chorradas todo para que luego se quite. Por ejemplo, en este caso era una comedia de encargo en que bueno, como ha pasado con todas, pero claro, está especialmente porque Telecinco Cinema trabaja pues mucho paso por paso con departamentos de desarrollo y cosas así. Entonces llega un momento en que tienes que hacer algo terrible, que es después de escribir una sinopsis y de qué va la historia, escribir un tratamiento, ¿no? Bueno, sabréis que el tratamiento son eso, la película contada como una novela en 30-40 páginas. El tratamiento es el enemigo de la comedia, o sea, es muy duro leer un tratamiento de comedia, sobre todo si uno de tus fuertes es el diálogo, porque el tratamiento no tiene diálogos. Entonces es como que lo leen, dicen no tiene gracia, lo dialogas y dicen qué gracioso. O sea, eso me ha pasado todo el rato. Entonces ya hacemos trampas absolutas y metemos diálogos en el tratamiento, que les den por el saco. O sea, no ya metemos pijadas a más no poder.
y si pudiera meter en cada margen un mono fumando, que es una cosa graciosa, lo metería con tal de que se riesen con esa cosa árida, ¿no? Y es básicamente la principal diferencia, porque cuando yo hice mi última película, Negociador, que además la escribí yo solo, me puse a escribir el tratamiento y me dije, ¿qué cojones estás haciendo? Si esto es para ti, no tienes por qué escribirlo. Y creo que en realidad también la película luego adolecía de algunos problemas de estructura por no haber hecho eso, por no haber hecho pues lo que hay que hacer, ¿no? El cuaderno rubio del guión, ¿no? En que pasas de una sinopsis a una escaleta, a un tratamiento. Pero como era una película para divertirme y no me divertí en ese preciso momento escribir un tratamiento, pues no lo hice. Si quieres. Ah, sí, es verdad. Además había pensado algo para enlazarlo, pero se me ha olvidado. Por eso esta pausa. No, ¿qué va? Si era a raíz de esto. Sí, la verdad. Ah, bueno, sí, es que he cogido 5 minutos de un corto que hice cuando tenía 16 años, que se llama Sangre Suicida, porque yo tenía una época como siniestra. Me acuerdo que una temporada me pinté las uñas de negro de aquí y mi madre creía que me había pillado la puerta. Y claro, me animé mucho y el otro día, además, me lo tuvo que mandar mi madre. Le tuve que enseñar a mi madre dónde estaba WeTransfer. Y entonces me emocioné y cogí un cacho largo, ¿no? Como de 5 minutos. Pero si queréis, podemos hacer como el sadomaso, que hay una palabra pactada para parar. Podemos pactar una palabra, no sé, si queréis. Zumzeig, si decís alguien dice... Me imagino que Zumzeig en alguna sesión de sadomaso se habrá usado. Me pega mucho para parar, porque son 5 minutos. Ya, es que ya vais a ver, eran todos mis amigos adolescentes suicidándose de diferentes maneras. No tenía mesa de montaje y el proceso era muy tal, porque grababa, luego lo pasaba a VHS, lo ponía en la tele, bajaba el color porque quería hacerlo en blanco y negro. Claro, ¿cómo no? O sea, ¿cómo hacerlo en color si eres siniestro? Es imposible eso. Y luego montaba en cámara y luego, bueno, volvía a grabarlo para la música y todo eso. Entonces, es un desastre, pero ahora parece que está de moda, porque es como a tope VHS. Parece de Canadá esto de... Es un poco árido, pero a lo mejor os reís. No sé. Vais a ver el último suicidio. El último. Muchas veces se enfoca, se ve oscuro, os pido paciencia. Y luego el final, el clímax, que es como una especie de recordatorio. Además, veréis que metí una canción. Esa justo, se había muerto Kurt Cobain en ese momento. Y es una versión muy triste de Smell Like Teen Spirit. Iba a meter Zombie de los Cranberries, pero si de repente se murió Kurt Cobain, qué oportunista, ¿verdad? Ya empecé a ser oportunista ahí, como con Cataluña. Bueno, vamos a verlo. Pero recordad, Zumzeig, ¿eh? Si alguien dice eso...
adolescencia. Además, siempre que lo veía tenía una cosa graciosa, y es que el Diego Besné Torre, que es compañero mío de colegio, que tenía 15 años ahí, y además arriesgaba mucho porque sus padres no sabían que fumaba en esa época, hace algo que claro, en el momento no me llamaba la atención, pero cuando lo veía siempre decía, joder, se va a suicidar y mira a los lados de la calle cuando va a cruzar. Es algo muy llamativo. Pero quizás la razón por la que he puesto esto es que era increíble que yo era un esteta, o sea, que me flipaba. Era un corto sin diálogos, pues eso, como de textura, todo canciones así, y nadie diría hacia dónde he ido trabajando lo siguiente. Pues comedias alumbradas en vez de iluminadas y con gente hablando. Entonces es como quería mostrarlo por eso, por un primer paso, y para que veáis cómo pasaba los fines de semana cuando tenía 16 años. Bueno, y respecto a todo este mundo estético que hemos visto ahora, bueno, tenía una pregunta, porque a mí me pasa que siempre tengo la sensación de que justo el género de la comedia no se presta mucho a la experimentación formal, ¿no? Y a buscar ese universo estético, y quería preguntaros, bueno, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Porque generalmente está como muy vinculado al diálogo, con lo cual muy centrado sobre los personajes, etcétera, y quería preguntaros esto, ¿cómo trabajáis lo visual, ¿no? en vuestras películas? Bueno, yo antes tengo que comentar esto, que no lo había visto. Bueno, yo oí una cosa que cuando daba clase le decía, creo que el primer día de clase, a los alumnos, que era, por favor, haced lo que queráis, y sobre todo intentando hacer comedia porque yo sea el profesor. Y hay otra cosa que intentando hacer, un corto de suicidios, por favor, porque es que es lo típico de hacer todos cortos de suicidio. Pero claro, pues, a pesar de que lo decía, alguno caía siempre en el año, pero claro, si son 16 suicidios está bien. Claro. Si 16 suicidios en el mismo corto está bien. Son 16. Me ha gustado mucho ver esto. Y luego, respondiendo a lo que dices, Mar, es verdad lo que dicen, que la comedia no es poner la cámara y que dejar a los actores en plano medio para verles un poco las manos, y que son más graciosos viéndoles el cuerpo entero que con primer plano, y dejar a los actores pues más o menos hacer lo suyo y los diálogos, y es cierto, pero yo no sé si yo intento, no sé si lo consigo o no, pero intento trabajar mucho lo visual en las comedias. Por eso siempre me agarro a un género. O sea, Spanish Movie era un spoof, es un poco aparte, pero bueno, como parodiaba películas, Los Otros, el Fauno, El Orfanato, ahí te agarrabas un poco a la forma. Promoción Fantasma era una comedia fantástica, entonces sí que me pude agarrar un poco también a zooms, a momentos, aunque eran comedia, pero aparentemente formales del fantástico. Tres bodas de más es una comedia romántica, que ahí sí que la cámara es más invisible y dejaba pasar a los personajes, aunque en alguna secuencia también me divertí con la cámara. Y Anacleto eres una comedia de acción, o sea que ahí ya también volvía a poder aparecer no como director, porque director eres siempre, pero al menos como realizador, y cómo jugar con la cámara y cómo contar cosas con la cámara, que a mí me entretiene mucho. No sé si me saldrá bien o mal, pero lo que es seguro es que yo hago un esfuerzo y un trabajo previo para intentar que no sean películas retransmitidas, básicamente, ¿no? Que estén ahí los actores y poner la cámara. Porque cuando veo una película así, pues me aburre, al menos que el guión sea maravilloso y los actores sean increíbles. Y un referente en ese caso para mí es Edward Wright, ¿no? Que creo que hace comedias muy divertidas, los actores están perfectos y encima no para de tener ideas visuales, ¿no? De cámara, de montaje, y yo sí intento hacerlo. Yo, aunque parezca extraño, pienso lo mismo que Javi, pero que yo creo que es algo de un proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, que yo, pues eso, que tenía unas aspiraciones estéticas, me fui
pues no sé, en los cortos y sobre todo en los primeros largos, como concentrando en que claro, pensaba en mis referentes que más me gustaban, pues pensaba en el cine de Howard Hawks o George Cukor o cosas así, decía el estilo invisible. Y yo creo que ahí confundí muchas veces en mis primeras pelis el estilo invisible con la retransmisión, absolutamente, ¿no? Porque también creo que vino de la educación mucho de televisión, en que la eficacia cómica del plano contra plano, pues era muy consciente de decir, bueno, es que voy a exprimir cada chiste, porque yo he visto chistes en películas fastidiados por el talonaje, ni siquiera eso, o sea que es posible que esté demasiado baja la cara del actor de luz y no tenga gracia. Con lo cual también creo que hay que tener equilibrio, ¿no? Yo creo que la comedia se puede potenciar desde lo visual, o bien por el cine, como el cine que hace Javi o Edgar Wright, o incluso Muchacha Nui, que el 60% son chistes de realización. Creo que lo visual, a través de la puesta en escena, se puede mejorar, pero creo que hay que saber dónde parar, ¿no? Y lo más difícil es quizás dónde parar, donde la cámara o el movimiento de los actores o el sonido puede ser un problema de cara a la eficacia cómica, ¿no? Pero sí que es cierto que en los últimos años, y sobre todo después de ver No Controles, mi segunda película, y ver que la pobreza, que era visualmente muy pobre, dije, bueno, pues yo creo que ahí hice como una reflexión, aprendí a localizar. Creo que a partir de ahí sé localizar mucho mejor y detectar dónde se puede un espacio para rodar mejor, y también a potenciar mediante pues elementos de puesta en escena todo eso. Pero creo que ha sido un proceso de aprendizaje, y que además me ha servido como muchos test. Luego el último fragmento que voy a poner tiene que ver bastante con esto, o sea que si quieres luego me expando. Pues bueno, ahora vamos a ver un vídeo. Me toca a mí. No tiene que ver con comedia, es un fragmento de El Protegido, del año 2000 también. Y yo recuerdo, yo me he lamentado mucho del VHS, lógicamente. Yo ya flipaba cuando tenía un VHS que se pudiese parar la imagen, aunque se veía así, ¿no? Con estos drops maravillosos. Pero ya con el Blu-ray ya veía las películas una vez, el pausa me alucinaba, parece una tontería, pero es que sigo alucinando con el pausa. Y el Blu-ray ya increíble. Y me ha alimentado mucho tiempo de los extras de los DVDs. Los comentarios de audio, bueno, eran para mí clases magistrales, como supongo que para la mayoría. Y esto es algo que vi en el extra del DVD del Protegido, que es una secuencia eliminada. Si queréis la vemos, es un flashback no del protagonista, sino del antagonista, de Samuel L. Jackson, de cuando era pequeño, y luego la vemos y luego hablamos, ¿no? La enfermedad que tiene, para los que no. Sí, los que no habéis visto la película, él tiene una enfermedad, así como el protagonista es... el título en inglés es Unbreakable, o sea que no se puede romper, que es hiper fuerte de huesos, me imagino. Mucho calcio, omega 3, o el omega 3 no tiene nada que ver con el hueso, no sé. Bueno. Y luego el antagonista, lógicamente, es todo lo contrario, ¿no? Se rompe, tiene una enfermedad que al mínimo golpe se rompe los huesos, ¿no? Aquí es un flashback de cuando era pequeño. Uno es blanco, otro es negro, bueno, cosas también para marcar más, obviamente, la diferencia. Que es que en el fondo es una película de superhéroes, aunque no es una de mis favoritas también. Y bueno, vemos la secuencia y lo hablamos. Step right in, folks. Your photo in 5 minutes.
Sasha. Alright, gang, sit back, let's get ready. Remember, hands and feet must remain down inside those cars. Look at her, Mama, I'm safe. Yeah, man, whoever you scream out there, that fast to this machine. Bueno, con esta secuencia yo aprendí, bueno, me fijé en dos cosas que he intentado recordar siempre. Una, que es la que explica el director Shyamalan de por qué la eliminó, ¿no? Que lo cuenta antes, que es porque él rodó toda la película con un estilo que eran planos secuencias, como cada secuencia en un plano, más o menos, y que aquí, pues como que se le medio olvidó y rodó la secuencia pues más convencional, ¿no? Muy bien rodada lógicamente, pero con planos, pues uno para cada cosa, explicando con insertos y tal. Entonces se dio cuenta de que eso, la película formalmente saltaba, ¿no? Y claro, a uno dices, vale, esta secuencia tan dramática, para mí tan bien hecha, que aporta tanto al personaje, al antagonista, que lo humaniza tanto y que le ves como más ternura al malo, pues parece una secuencia importante. Pues él decidió eliminarla por ese motivo, porque formalmente no cuadraba. Eso me hizo pensar, pues sí que es importante, ¿no? Lo de la forma y el tono, ¿no? El tono tiene que ver con muchas cosas, también con la puesta en escena. Y es algo que yo me repito siempre, de agarrarme a una idea formal en cada peli e intentar cumplirla en cada secuencia. No siempre sale bien, y yo también he tenido que eliminar secuencias pues por eso, ¿no? Pero agarrarte, no voy a explicar cada idea en cada peli lo que es, sobre todo pero al menos agarrarte una idea. Esto lo explica mucho mejor Sidney Lumet en el libro que hemos comentado muchas veces, de Así se hacen las películas, ¿no? De agarrarte formalmente una idea, que yo lo estuve leyendo, lo leí de mi primera a mi segunda peli. Me fui a vivir a Madrid para Promoción Fantasma y me lo leía, y que ahora que pienso que era raro leer un libro que se titula Así se hacen las películas por la calle, que si me viese el productor en algún momento diría muy poco de mí, ¿no? Siempre he pensado, uy, la verdad, además así se hacen las películas, pero bueno, es un libro que recomiendo. Y nada, eso fue una cosa que aprendí. Otra es que he usado mucho como montador. Yo he montado varias pelis y siempre lleva esta secuencia para decirle a los directores, cuando ya sabéis cómo son los directores o cómo sois, que os encanta el material que habéis rodado, y yo como montador a veces pues veía que esta secuencia no funcionaba, y siempre le ponía esta y decía, mira, si Shyamalan ha quitado este pedazo de secuencia tan maravillosa, yo creo que puedes quitar
tu mierdita de plano, ¿no? ¿No? Y bueno, no siempre funcionaba, pero sí que se quedaban un rato pensando, joder, quito todo esto. Realmente yo aquí insistiendo para quitar esto. Luego me lo he aplicado a mí mismo, a la hora cuando me duele quitar algo o tal, porque siempre duele, secuencias enteras que has rodado con lluvia, frío, calor y dices, joder, lo que costó. Y bueno, de hecho esta secuencia de Shyamalan es la más cara de toda la peli, además. Él lo cuenta también, que es la peli de producción más cara, montar todo este pollo y tal. Pues no hay ningún argumento, ni presupuesto, ni tal, para eliminar algo que por algún motivo, el que sea, pues va fuera. Y a mí me lo repito constantemente cada peli. Ya está. Vale. No, pues es que a mí me pasa también que cuando veo algo mío, sea un corto o sea una película, siempre pienso que le sobra algo, o sea, que le quitaría ahora mismo. Yo si hubiese Pagafantas ahora quitaría varias secuencias y me extraña eso de que luego cuando salen, yo creo que en realidad es para vender, pero lo del montaje del director que dura siempre 20 minutos menos y me parece ridículo porque creo que duran 20 minutos más, perdón, me parece ridículo porque justamente creo que muchas veces le sobra, o sea, nunca me he repetido de quitar de montaje una secuencia que haya rodado y nada. Si quieres enlazo con esto, ¿o quieres decir algo más? Ahora que has dicho esto, es que yo recuerdo un consejo que le dio que tiene que ver con esto. Creo que fue Robert Zemeckis a Spielberg, o al revés, no me acuerdo. Pero siempre lo cuentan como uno de los consejos más importantes que han oído en su vida sobre cine, que es, ante la duda, quítalo. Sí. O sea, que es como que nunca lo que dices tú, nunca te arrepentirás ante la duda. Si dices que lo podría quitar pero no quiero quitarlo porque si lo quitas nunca te arrepentirás de haberlo quitado, y si lo dejas es posible que en un futuro sí. No, pero si vas a seguir sobre esto porque vale, es sobre esto, sí. Sí, vamos, que en realidad a mí me pasa con el proceso de montaje, ¿no? De repente estás la semana 2 de montaje donde quitar una secuencia te parece, vamos, una blasfemia absoluta y 2 semanas después no te acuerdas, ¿no? Es que es verdad que ante la duda es lo que tienes que hacer, quitar. Yo me acuerdo todavía, antes, pues cuando en la época eso de Traitum o de los cortos que hacíamos, se hacían cortos en vídeo, ya se hacían cortos en cine, y dar el salto al cine y rodar en celuloide era como muy importante. Esa barrera ya ha desaparecido completamente. Pero me acuerdo cuando rodé el primer corto en cine, que era la primera vez, que era con Mari Bilbao, la actriz mayor, que hacía una anciana que no quería morirse sin perder la virginidad y que llamaba a un prostituto para perderla. Y me acuerdo que hice caso a un amigo mío que había rodado ya un corto en cine, y hice caso sobre un plano, ¿no? Yo quería hacerlo de una manera y él me dijo, joder, pero quizás mejor lo haces así. Todavía me arrepiento. O sea, no hay mañana que no me levante. No es que no haya mañana que me levante, pero han pasado casi 15 años y todavía lo pienso. Digo, no debí hacerle ni puñetero caso. O sea, y esto es una lección sobre los errores propios. Cuando cometes un error tuyo es mucho mejor porque aprendes que si permites que se cometan los errores ajenos, ¿no? Es decir, que esa frase de dejad que me equivoque me parece muy, muy fundamental porque en realidad sí que sacas provecho y es menos doloroso. Cuando te equivocas con algo que es tuyo es menos doloroso cuando te equivocas tú con la idea de otro. Eso ya enlazo con otro tema, pero... No, yo quería volver un poco al tema que has planteado de la primera lección que sacas de esta secuencia sobre el concepto narrativo, ¿no? Y me gustaría que nos dieras un ejemplo al menos que hayas aplicado en tus películas. Y luego también quería preguntarte si este concepto lo trabajas, si lo trabajas con el equipo y concretamente con el director de fotografía a nivel todo lo que es la planificación y todo este tema. No, la verdad es que con lo del director de fotografía se lo cuento al principio, pero se olvida rápidamente. Yo dibujo mucho los planos y luego que los haga y aporta, lógicamente, pero estas son como ideas más conceptuales, a ver, sin querer parecer muy demasiado intelectual formalmente, sobre todo por las películas que hago, ¿no? Que solo faltaría... Tema, ¿no? Sí, pero hay un tema formal.
Exacto, que es que además justo, porque voy a hablar de Promoción Fantasma, que justo acababa de leer el libro y estaba a tope con ese libro. Y por ejemplo, en Promoción Fantasma la historia, sobre todo las ideas tienen que tener que ver con lo que estás contando, ¿no? En Promoción Fantasma la historia es de un profesor que ve fantasmas, que son alumnos, que él cree que son alumnos, pero en realidad solo los ve él. Y yo quería presentar pues a los alumnos que aparecen como al minuto 15 de la peli o 10, al principio, que pues digo, pues cómo hacer que esos alumnos que al principio para ti son desconocidos, son unos fantasmas, ir conociéndolos poco a poco. Pues una obviedad, pues al principio de la peli los muestro siempre en plano general, como en conjunto, porque son un grupo, y a medida que vaya avanzando la peli, pues los voy individualizando formalmente en planos, pues luego de 2 en 2 y luego acaban la peli con cada uno su primer plano, ¿no? Esto es una idea, no hay que seguir la rajatabla, pero el 80% de los planos era así. También es un error decir siempre en plano general y siempre en primer plano al final. Es una idea que luego en rodaje pues te ves obligado a cambiar, pero al menos esa idea te sirve como guía y ayuda mucho para tener en la locura que es un rodaje, pues agarrarte a decir, no, yo pensé esa idea, pues ante esta situación hago esto. Luego también había otra que eran unos fantasmas que estaban pegados al lugar donde estaban, al instituto, y querían aspirar a llegar al más allá. Pues al principio los presentaba como más en contrapicado para ver dónde estaban, que es el suelo, y a medida que avanzaba la peli, pues iba bajando la cámara para ver a dónde aspiraban a llegar. No son detalles que nadie ve en la peli, yo ni siquiera yo, pero al menos son cosas para ir rodando con ideas, ¿no? Y esto es muy pues del libro de Lumet. Siempre influye, yo creo. Sí, es que sí, de alguna manera espero que se perciba, y al final es que también es que vaya cosas que estoy hablando cuando es Promoción Fantasma, una peli de fantasmas en un instituto, pero bueno, al menos me divierto pensando en estas cosas. Pues si queréis pasamos al... Bueno, con Pagafantas era lo mismo con el patetismo. O sea, es que es una brújula para trabajar, ¿no? Pues si la película de que va de la humillación, entonces la decisión de qué plano se hace, cómo se peina el personaje, cómo se viste, es lo más patético. Con lo cual es una herramienta de trabajo, a mí me parece fundamental. Otra de las cosas aprendidas a lo largo del tiempo es que yo sufrí mucho durante el rodaje de No Controles, porque era una película muy ambiciosa que transcurría en una tormenta de nieve y lo pasé mal porque... Como dicen en el Sargento de Hierro, tu ego extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar. Entonces pasaba un poco que en realidad tuve que cortar la tormenta de nieve en la mitad de película. Diego y yo habíamos trabajado un secundario que era el papel de Julián López Juan Carlitos, que se la comía entera la peli. Es decir, que no fue un proceso agradable. Y en mitad del rodaje me acuerdo que fui a ver a Nacho Vigalondo, que sigue siendo mi socio en la productora, y estaba rodando Extraterrestre, que era una película que había decidido rodar porque la financiación de Open Windows se iba postergando, ¿no? Y decidió escribir una película que transcurriese en una casa y que fuera manejable, y de repente yo visité el rodaje y vi pues un equipo pequeño, todo el mundo estaba muy contento, todo muy bien, nada que ver con lo que yo... Vamos, el rodaje de No Controles fue divertido, pero la procesión ahí iba por dentro, ¿no? Diciendo, joder, ¿dónde me he metido y en qué follón estoy aquí? En realidad la película no alcanza las aspiraciones que yo tenía. Pero eso me influyó cuando meses más tarde me llamaron del No Todo para hacer un corto, y yo me dije, bueno, vamos a ver si con un equipo reducido se puede hacer algo que esté con una factura digna, pero que escribiéndolo ya pienses en lo que vas a hacer, ¿no? Lo que dicen siempre pues en las escuelas, ¿no? Escribe con lo que tienes o sé más ambicioso, esa especie de equilibrio de que cuando tienes que hacer una historia te lanzas a lo loco a aspirar a algo increíble o cuentas con lo que tienes a mano, ¿no? Entonces, pensando en la parte de cuentas con lo que tienes a la mano, hice este corto que se llama, que lo vais a ver entero porque dura 3 minutos y medio, y se llama Un novio de mierda, así que lo vemos y a ver qué os parece. Sí. ¿Qué quieres? Vale, te abro. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues pasaba por el barrio y he subido a saludarte. ¿Me invitas a pasar? Anda, has cambiado el sofá de sitio, así queda mejor. Te ofrecería algo de beber, pero no tengo cerveza.
¿No te sientas? ¿Te importa que vaya al baño un momento? Sí, ya sabes dónde está. Agua tendrás, ¿no? ¿Eh? Que si me pones un vaso de agua, por favor. Qué fresquita. Pues no te molesto más, solamente venía a decirte hola. Tú no has venido a saludarme. Claro que sí. ¿Tú has venido aquí a cagar? ¿Pero qué dices? Pues no. O sea, no hablamos en 4 meses y de repente llegas a mi casa, vas al baño y te largas. No, si me voy es porque te estoy viendo un poco incómoda, ¿eh? Claro que estoy incómoda. Has venido a mi casa porque tenías ganas de cagar. Que no he cagado, he hecho pis. Además, tampoco he venido a mear. ¿Cómo voy a venir yo a hacer eso? Pues porque te conozco, eres un maniático de la hostia, Pablo. Y tú no vas al baño en los cines y los bares porque te da asco. Pues ya no, porque he cambiado, la gente cambia, ¿sabes? Ya. Además, Blanca, no he venido a usar el baño. Bueno, entonces, ¿a qué has venido? Dime. Pues he venido a decirte que he pensado lo mal que me porté contigo y a pedirte perdón. Perdón, ahora me pides perdón. No he terminado todavía, ¿me dejas terminar? Mm. He venido a pedirte perdón y a decirte que te echo de menos. Ya. Y a pedirte que vuelvas conmigo, pero si no quieres, no pasa nada. Espera. Sí, yo también te echaba de menos. Esta vez nos va a ir mejor, ¿a que sí? Claro que sí. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planned. Bueno, pues sobre todo, básicamente, hacer este corto pues fijaos lo que es, ¿no? Es una habitación, 2 actores, sí que estaba el cámara, el sonido y ya está. Sobre todo me hizo empezar a plantearme escribir Negociador, que es mi tercera película, y viéndolo con unas miras de esa clase, ¿no? Y entonces empecé a ver cómo algunos directores que me rodeaban podían hacer la película que les diera la gana, con la libertad absoluta y con la precariedad por otro lado, pero escribiendo en consonancia con eso. Me acuerdo una vez que estaba con Jonás Trueba, que acaba de hacer Los Ilusos, Juan Cabestany, que estaba justamente, yo creo que haciendo Gente en Sitios o acabándola, y Carlos Bermúdez, que había hecho Diamond Flash. Entonces eran como 3 personas que habían hecho una película en libertad absoluta y que quizás con unos recursos similares a estos, y por eso es como hacer este corto que tiene mucho de sketch y todo eso, pero tiene algo decisivo en cuanto escribir con los elementos que tienes y hacerlo como muy, muy, muy personal, porque en realidad tampoco quería hacer, no es cada frase un chiste ni nada de eso, sino que es un poco de ese humor patético que es el que creo que más me gusta. Sí, yo tengo una cosa. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me perturba mucho, que creo que ya habíamos hablado los 3 y creo que nunca me he llegado a hacer entender, a ver si esta vez es que es todo el tema de lo de la trayectoria, justamente, ¿no? Si pensáis que hay si de alguna manera uno, en lugar de empezar a hacer las películas que quiere hacer, se cuestiona en función de lo que de la trayectoria que lleva y a dónde quiere ir, ¿no? O sea, si
si finalmente esta preocupación de controlar un poco cuál es la trayectoria que quieres tener, porque ya te sientes que no eres como un nuevo realizador, sino que ya películas que determinan tu tercera o cuarta, en mi caso tercera, ¿no? Tu cuarta, quinta película viene, digamos, con una carga que es con tu trayectoria anterior. Si creéis que esto pesa de alguna forma en vuestro cine, ¿no? Esta idea de, pues creo que tú lo has contado un poco, ¿no? Venías de No Controles y querías hacer algo más pues en la línea de Jonás y bueno, surgió El Negociador y no sé si en tu caso también, Javi, no sé si queréis añadir algo o... Bueno, el Oscar no es el objetivo final, supongo, como todo. Yo en mi caso no pienso así en grandes términos de trayectoria porque sería absurdo, ¿no? Ya, es como ir, qué suerte poder hacer otra y tal. Sí que es verdad que sí que pienso ciertas cosas, como intentar que la peli siguiente sea diferente un poco a la anterior, dentro que tengo que reconocer que son comedias y que me cuesta hacer otra cosa que no sea comedia y lo he intentado y no es que no me dejen, es que me dicen, oye, este proyecto está muy bien, pero mejor ¿no? Que tal, que es una comedia y digo, bueno, vale, es verdad que está bien la siguiente. Y sí que es verdad que busco eso. Por ese motivo he rechazado, al menos de momento, siempre segundas partes, ¿no? Que obviamente Spanish Movie fue un éxito que no he vuelto a tener ninguno igual y tenía claro que no quería hacer la segunda, y con Tres bodas pues un poco lo mismo. Sí que me ofrecieron hacer una segunda parte y en ese caso es que no veía no lo veía ni yo ni los guionistas, y además es que no nos apetece. Y por otro lado sí que también manejas cosas como por ejemplo ahora que estoy en un buen momento y sé que esto va y viene, que dentro de 5 años puede estar muy mal y no me invitaréis a hacer estas charlas, o a lo mejor sí para contar cómo he podido caer tan bajo, pero por ejemplo ahora quiero aprovechar para hacer la peli lo más grande posible, que es algo que se da que es Super López. Digo, bueno, pues ahora que de presupuesto vas poco a poco subiendo, digo, ahora y las pelis están funcionando, pues quiero hacer, ahora que puedo, una peli muy gorda y con muchos juguetitos de alguien que huele, ¿no? Eso me apetece y ahora es un momento en que puedo hacerlo. Lo intenté hace 5 años, ¿te acuerdas que lo intentamos? Después de Spanish Movie quise hacer Super López y fue como, mejor no, mejor Alex de la Iglesia. Luego al final no, y ahora está en mis manos otra vez, pero bueno. Sí, yo la verdad es que no puedes evitar, claro, desde que eres pequeño y haces películas no te imaginas hacia dónde te va a llevar. A mí si llegan a decir que llego a hacer comedias, no sé, yo cuando empecé la universidad hacía cortos tipo como thrillers oscuros, y me junté con Miguel Alondo que hacía comedias locas. Entonces de repente ahí también los caminos se cruzaron, los estilos, él acaba haciendo thrillers sórdidos y yo comedias desmadradas, pero sí que es verdad que justamente después de No Controles y toda la experiencia vino el hecho de que no iba a hacer una comedia romántica más o dirigirla, sí que iba a escribirla. De hecho, cuando hicimos Pagafantas también dijimos que no iba a hacer comedia romántica, y al final te va llevando. A mí me mueven mucho los errores de la anterior, ¿no? O sea, la intención de hacer No Controles era hacer una comedia romántica más clásica y más perfecta que Pagafantas, que creo que a mí me encanta haber debutado con Pagafantas y me parece que es como muy auténtica, con muchísimos defectos, pero muy auténtica, y quería hacer como una comedia más estilizada, con final feliz, pero claro, hizo que fuera una comedia con poca personalidad, ¿no? A mí me da la impresión de que había como ciertas ganas de agradar. Entonces de eso aprendes, ¿no? Y eso hizo, por ejemplo, que claro, que pasara tiempo. Como no quise dirigir 8 apellidos vascos, pasaron 4 años desde No Controles, pero claro, es que hice en 2009 Pagafantas, en 2010 No Controles, eso iba a un ritmazo bestial. Pero creo que es cuestión de completarlo, ¿no? O sea, Negociador viene mucho del estilo de los cortos, pues la primera vez, y sobre todo éramos pocos, que sigue siendo lo que más me gusta que he hecho, ¿no? Entonces es cierto que vas un poco paso a paso. Es verdad que claro, en el mismo año que ha sido encadenar la primera parte, 8 apellidos vascos, Negociador, y 8 apellidos catalanes, que en realidad son películas que no tienen nada que ver, pero que puedes llegar a pensar, joder, bendito momento en que oías eso de los directores de los 70, que leías en Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, de que combinaban una película comercial con otra más personal y todo eso. Entonces para mí era
una gozada. Sí que es cierto que siempre hay un límite y que cuando tú escribes de encargo estás dispuesto a asumir ciertas cosas, pero es verdad que cuando llegas a la presión de hacer la secuela de una segunda parte de la primera película más taquillera, pues llega el momento en que dices o disfruto del proceso o disfruto del resultado. Ya cuando disfruto de las dos cosas es maravilloso, como el caso del Negociador, que disfruto de las dos, pero si una de las dos cosas falla, sobre todo el proceso, que es lo más importante, pues entonces ya te planteas no hacerlo. Pero en realidad yo creo que nos gustaría hacer thrillers, porque yo de espectador de thriller me gusta más que la comedia, o sea, me encantaría. Pero claro, luego escribí una vez un corto de terror que decía, voy a hacer algo de terror tal, y al final el argumento que se me ocurrió era un tío que pedía una pizza y a la mañana siguiente abría la tapa con la pizza, con la caja vacía, y estaba con una pizza nueva. Entonces eso te lleva a comedia todo el rato. Para mí era como de terror. Oh, hay una pizza otra vez. Vaya terror, joder, que de puta madre. Eso sí que es un final feliz. Pues eso. Es verdad que siempre hablamos más nosotros, más de thrillers y de las pelis que nos gustan. Hablamos muy poco de comedia en el fondo, más que cuando trabajamos, pero alguna cae cuando son muy buenas y nos las recomendamos, pero casi siempre las películas que vemos y que nos gustan y que aspiramos a hacer no son las que hacemos, ni de lejos. Que no tiene nada que ver, ¿eh? No, o sea, supongo. Bueno, perdona. No, que en realidad yo distingo mucho la película. Yo es que veo películas que no sé cómo se hacen y me pueden llegar a alucinar, porque jamás sería capaz de hacer eso, pero luego ves otras pues que es como, esto es lo que me apetecería hacer. A mí me ha pasado mucho con Alexander Payne, ¿no? Cuando veo Nebraska o Out Smith, la veo y digo, joder, es que yo quiero hacer esa comedia de bajón. De manera muy entusiasta, además lo digo curiosamente. Pero luego veo Mad Max y claro, yo sé que soy incapaz de ver eso, pero me alucina. O veo las películas de Sorrentino, de Jacques Audiard. O sea, a mí es que lo bueno del cine es que no hay que elegir, porque te puede gustar todo. Luego es verdad que tienes que elegir a la hora de hacer, y ojalá pudiésemos tener esa variedad de directores de los años 50 de Hollywood, o como Lumet, que hacía 3 pelis en un año y cada una en un género diferente. Pero aquí lo del encasillamiento, yo sé que si quiero hacer una comedia sobre diferencias regionales voy a tenerlo fácil, me da a mí. En cambio, si quiero hacer una comedia bajonera me va a costar un poquito más. Sobre la película de Sofía Vasco. Queremos saber si hay recibido muchas críticas sobre los tópicos y sobre la representación de la mujer. A mí me parece, sí. La cara de Javi. Ah, bueno. Que me alegro que no sea para mí la pregunta directamente. Pues a ver, yo desde luego hay una cosa de la película que en realidad estamos hablando de una película de trazo grueso, no realista, y creo que afortunadamente la mayoría del público la ha visto así, no como una descripción documental de los comportamientos de vascos o andaluces, sino vamos, desde luego la intención era sobrecargar tanto el tópico que le das la vuelta, ¿no? Es decir, que jugabas mucho con la percepción de cada uno. Pues el andaluz pensaba que los vascos iban con metralleta por la calle, y los vascos piensan que los andaluces iban todo el rato durmiendo a la siesta y dando palmas. Es decir, que jugabas con esa percepción. Y había una cosa que me molesta de la primera película, es que nosotros habíamos pensado en la vasca como un bulldozer, ¿no? Como una especie de mujer que ladra todo el rato, en vez de estar... A mí me pareció cuando vi la película que estaba demasiado contenta, porque me parecía que habíamos planificado pues a una mujer vasca estereotípica, pues con una concejala de Bildu que estuviese todo el rato de mala leche. Y luego la película se suavizó mucho por potenciar la comedia romántica. Pero lo mismo que puedes decir, si desde luego centrado en la mujer, no tanto, pero claro, como es una película de estereotipos donde puedes hacer sobre ese eje, o sobre cómo son los andaluces, o cómo son los vascos, o cómo es la izquierda Berchale, o cómo es la Feria de Sevilla, es decir, que el abanico de gente susceptible de tener críticas es bestial. En la segunda ha pasado algo, justamente, y es que hay un chiste con que el personaje Berto Romero dice... Bueno, todo lo que tengo alrededor es catalán. Y le dice su novia, pero tu marchante es de Valencia. Y dice, para eso es catalans. Eso en Valencia, la gente que la ve en el cine abuchea cuando oye eso. Pero abuchea la película. O sea, no al personaje. O sea, abuchea la película porque dice que es una película indigna porque pasa eso. Yo me los imagino
pues viendo la proyección de los Lumière cuando el tren avanza y pensando que les va a atropellar. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, vale. Sí, bueno, ha dicho, bueno. No sé, pero vamos, quien se tome esto, o sea, quiero decir que yo creo que es una película honesta en cuanto a su trazo absolutamente grueso. A la hora de hacer el guión y tal, las palabras, o sea, los dichos típicos que, bueno, tenemos en Andalucía o se tiene en el País Vasco. Tú fuiste a Andalucía y, o sea, o tuviste a un andaluz cerca de ti y te dijeron, no, aquí esto se dice así, o... Quiero decir, a ver si pienso... Que si me documenté para eso... documentarte que era demasiado... Trabajo de campo. Sí, un poco. Pero con Andalucía, el País Vasco... Sí, en plan, a la hora de hacer el guión... Bueno, nosotros sobre todo había una cosa, o sea, nosotros la documentación vital y sobre el tipo de chiste que podíamos hacer y todo eso venía de que habíamos hecho un programa de la televisión vasca que se llamaba Vaya Semanita, donde justamente, pues eso, las mujeres que aparecían eran concejalas de Bildu todo el rato. Entonces, supuestamente era un chiste, pero aquí no ha calado. No ha calado. Entonces, sí que teníamos como esa experiencia vital de haber hecho pues muchísimo humor, pues con lo vascos, con todos los elementos de incluso políticos, sociales, de la cuadrilla típica vasca, de comer, de muchísimas cosas. Entonces, a la hora de establecer una historia para una película, nos pusimos en el punto de vista de qué puede ser lo más opuesto, ¿no? Y ahí llegamos a la conclusión del andaluz. Lo dejamos bastante la parte andaluza a trabajo, no los elementos de trama, sino a trabajo de diálogo de los propios actores que sí que eran sevillanos, o malagueño en el caso de Dani Rovira. Entonces, es verdad que todos los elementos de trama y los elementos de los tópicos tratados y todo eso ya venían de guión, pero sí que había bastante manga ancha a la hora de adaptar a ellos mismos las formas de hablar o los giros verbales que quisieran. ¿Negociador la puedes hacer a raíz de 8 apellidos o ya está? No, que va. Sí, negociador yo empiezo a escribirla pues después de cuando estoy escribiendo 8 apellidos vascos, y Diego San José, que es el otro guionista con el que suelo trabajar, está con otro guión. Es decir, que el proceso de 8 apellidos vascos fue bastante lento comparado desde luego con la segunda, en que se iba escribiendo como a rachas, ¿no? Es decir, que había como parones, y de hecho Diego empezó a escribir con David Serrano otra película, y yo pues en esos ratos libres me puse a escribir y vi que lo que estaba escribiendo me gustaba. Sí que es cierto que justamente coincidió que cuando se estrenó 8 apellidos vascos yo estaba rodando Negociador, pero no fue una cosa consecuencia de la otra, era que se soplaparon en tiempos y fue así. Quizá es la percepción, pero puede ser que es la película que más, no más personal, pero más cercana, o sea, porque como estabas antes de, a veces no haces lo que crees que quieres hacer, ¿es Negociador esa película un poco la que quizás se parece más a lo que...? Hombre, se parece más a los registros de comedia. A mí me encantaría combinar comedias locas con comedias un poco más tristes o comedias más serias, por así decirlo. Pero no lo sé. A mí Paga Fantas es que me gusta mucho. Me lo pasé muy bien rodándola y la siento como muy personal. No sé si Negociador es la más personal, pero sí que... Claro, es como, ¿qué vas a ponerle más personal? Una película que produces tú mismo, que rodas en 2 semanas con un grupo de amigos actores en unas condiciones muy concretas, que para nada sufridas, que lo pasamos muy bien, o cuando escribes la secuela de la película de más éxito del cine español. Pues es que yo creo que tiene bastante sentido que sea más personal la primera, ¿no? O sea, es más normal. Pero justamente cuando hablabas de un tipo de estética dentro de lo que sería la comedia y todo, y has hablado de Negociador, me sorprende porque justamente es una película que tiene un punto estético... Sí, precisamente. Una de las cosas que íbamos a poner, pero como se agotaba el tiempo, era un fragmento de Democracia. No era Negociador. Era un fragmento de Democracia, que es como la primera vez en que yo, además, dirijo un guión ajeno. El guión es de Alberto González. Y
digo, bueno, a ver cómo puedo yo desde el punto de vista de la puesta en escena apoyar todos estos elementos, ¿no? Y creo que es un parte de lección para negociador. Opa Yosu, lo que dice, que también está mucho en el tono de democracia y negociador, va por esa línea. Y justamente viene ese aprendizaje, es decir, que hay un clic, después de No Controles hay como un clic en mi cabeza que dice, bueno, de hecho en Un novio de mierda, que está rodada entre bueno, pues eso, en esa época de No Controles, pues yo estaba viendo The Office todo el rato, y se nota, ¿no? Y no me gustó como quedó, pero claro, que también los cortos tienen la parte de experimentación, y Democracia es lo más estilizado que he hecho jamás desde Sangre Suicida. Pero sí, o sea, yo creo incluso la relación de amistad con Javi, que en los últimos años se ha fortalecido, hemos hablado muchísimo de estas cosas, muchísimo, y de cómo el trabajo de cámara y de montaje y de sonido puede potenciar. Y creo que negociar es como resultado de esta reflexión, ¿no? De voy a dejar de retransmitir confiando en lo que pasa en pantalla y en el montaje de planos, y voy a contar desde el principio, ¿no? Que haya una escritura visual ya desde ese punto. Sí, una pregunta. Ahora que son tan claras las televisiones para hacer películas, ¿os han puesto pegas a vosotros en el creativo? Y si es así, ¿quién lo negocia? ¿Vosotros, los productores? ¿Cómo se gestiona? Cuéntamelo tú, que tú también has hecho alguna peli, Serapi. Sí, bueno, sí que te condicionan qué tipo de pelis se hacen, ¿no? Si esa es la pregunta. Sí, pero las marcan, o sea, de guión, mira, yo he hecho la primera película, la hice con Telecinco, la tercera con Antena 3 y la segunda y la cuarta con Televisión Española. Cuando es Televisión Española, te dan el dinero y te dicen, ya me invitarás al estreno. Quiero decir, o sea, sí que es verdad que juzgan un guión y luego una vez te lo aprueban, te dan libertad absoluta. Curiosamente, Promoción Fantasma y Anacleto, que son las con Televisión Española, he hecho lo que he querido, para bien y para mal. Y luego con las cadenas sí se involucran mucho porque son productores, directamente quieren ganar dinero. Eso no significa que sea malo, quiero decir, es verdad que tienes que aguantar muchas cosas que no estás de acuerdo a argumentar, a veces dicen cosas muy sensatas, a veces se tiende a pensar que la televisión es el enemigo, pero claro, en mi caso, que son comedias muy comerciales, pues dicen cosas muy sensatas, a veces dicen barbaridades y tienes que luchar, incluso a veces tienes que luchar y ceder y no lo consigues, y en un caso muy concreto yo tuve que ceder y aún me duele haber cedido, pero es que no te queda otra. Cuando ponen tanto dinero, pues sigue tal, pero sí. A mí me encantaría combinarlo, y es lo que estoy haciendo. Una con una cadena, otra con Televisión Española. Cadena, Televisión Española. Y algún día hacer un negociador también, yo solo, pero no sé si me llegaría. Que es que me encanta una grúa que llega desde ahí, ¿no? Y eso cuesta dinero. Pues yo la verdad es que es muy diferente cuando afrontas el proyecto como director que cuando afrontas como guionista para otro director, ¿no? Y es decir y cuando afrontas una película que juega con expectativas. Claro, con la misma televisión puede ser una película de las que hacen para cumplir expediente y otras que están más encima porque es su gran esperanza, ¿no? Yo he vivido todas las situaciones posibles, es decir, que claro, el ejemplo más claro que es 8 apellidos vascos no se estaba escribiendo pensando en dar semejante pelotazo. Sí que había como una especie de proceso muy pegado al desarrollo, al departamento de desarrollo de la tele, pero desde luego sorprendió a todo el mundo ese éxito. En la segunda, vamos, o sea, tiene un éxito, ya sabrás que hay 8 responsables y no solamente las teles, es que para mí escribir los 8 pisos catalanes ha sido como siempre pongo el ejemplo de que es como una Nochebuena con 20 cuñados que te dicen cómo tiene que ser, y si tiene que ser gallegos, si tiene que ser tal, o sea, todo el rato todo el mundo te dice cómo tiene que ser la película, porque ha visto la primera. Sí. Sí. Eso que quiero comentar, eso que está muy asustado Borja, porque tenemos un proyecto ahora, Super López, que es con Telecinco, y me dice, Javi, es que no quiero que pase como en 8 apellidos vascos, que es que todo el rato estaban opinando, y yo le prometo que no, porque estoy yo. Y acabas de contar cómo te la coló una tele y aún te arrepientes, vamos, pero es una confianza. No, pero no me refiero solamente a las teles, que sí, que claro, o sea, no es lo mismo producir una película, no sabes lo que va a pasar, que producir la secuela de un gran éxito. Entonces, es verdad que claro, ahí como funcionas como guionista, hasta cierto punto
tu mezcla de autoría y de lo que dónde debes ceder y todo eso. Yo creo que hemos cedido en algunas cosas que hemos metido la pata, pero en otras que no puedes controlar, porque luego como guionistas Diego y yo nunca vamos al rodaje ni sabemos lo que están haciendo, lógicamente, y tampoco, porque como he dicho antes, la película es del director. Tú le entregas su guía, que es el guión, y a partir de ahí lo que surja. Pero creo que es importante distinguir tus batallas, ¿no? Es decir, que luego mi batalla no es que poner mi pátina de autor en 8 apellidos catalanes. Es que dicho en alto suena ridículo, entonces ya hacerlo es más ridículo todavía. Deciros que la próxima sesión es el día 15 de diciembre, que vamos a hablar de ópera prima, de cómo es afrontar un primer proyecto de largometraje. Vamos a invitar... No, vamos a invitar a directores, productores y una actriz que están pasando por este proceso en diferentes fases. Creo que os puede interesar. Y agradecer muchísimo que hayáis venido. Ha sido un placer. Y deciros que bueno, vamos a estar aquí tomando una cerveza, o sea que podemos seguir comentando la jugada en el bistrot. O sea que, ¿no? Sorprendidos ante eso. La vida sigue fuera. No, por eso hacemos esto en un cine que tiene bar, que creo que es interesante. En fin, muchas gracias. Hasta luego.